En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos como todos los días aquí en Piso. Me acompaña Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Príncipe, ¿cómo estás? Acá ya recuperada, creo, me falta un 5%, pero ya con mucho entusiasmo, sobre todo por la entrevista que vamos a tener hoy, muy interesante, como todas las veces que lo traemos a nuestro invitado de hoy, que dejamos todavía en suspenso. ¿Te parece? Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un piponeo de noticias brevemente. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, Bloomberg en línea informa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de eximir ciertos productos agrícolas de México y Canadá de los aranceles impuestos recientemente. Esta medida busca alivianar el impacto de los nuevos gravámenes sobre el sector agrícola, que ha sido afectado por las políticas comerciales de su administración. La Secretaría de Agricultura, Brooke Rollins, declaró a Bloomberg News que todo está sobre la mesa y expresó su esperanza de que la administración tome medidas para proteger al sector. Entre los productos que podrían beneficiarse de estas exenciones se encuentra fertilizantes y potasa, aunque la decisión final aún no se ha determinado. Ya América Economía también da cuenta que la Reserva Federal de Estados Unidos informó en su libro Beige que la actividad económica del país experimentó un crecimiento ligero en enero de 2025. La evaluación, basada en los reportes de los 12 bancos centrales regionales, indica que 6 de estas regiones mostraron estancamiento en su dinamismo, mientras que 4 registraron un crecimiento moderado y 2 evidenciaron un deterioro. Uno de los factores claves que marcaron la tendencia económica fue la disminución del gasto de los consumidores, quienes priorizaron bienes de primera necesidad sobre productos de consumo discrecional. En particular, los hogares con menores ingresos mostraron una mayor sensibilidad a las variaciones de precios, dice América Economía en su publicación de hoy. Y Fabricio, ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es... Estamos con el señor Guillermo Crouch, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. Vamos a estar hablando sobre el escenario y las potencialidades del sistema energético en Paraguay. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar aquí y poder, compartir algunos de los conocimientos. Ahí Josema me dice que te acerques un poco más al micrófono, ingeniero. Con el micrófono a mí porque sí. Acercarme con la mesa callada. Sí, totalmente. Vas a acercar el micrófono, sí. Ingeniero, agradecerte muchísimo también tu tiempo y tu predisposición, porque creo que este es el segundo año que te tenemos, el tercero ya, rápido pasó. Creo que el tercero. No, la verdad que no sé cuántos años, ¿sí? ¿verdad? Pero son varias veces y siempre es un gusto estar acá, ¿verdad? No, muchísimas gracias a vos, ingeniero, porque lo que siempre tratamos de abordar contigo y hacemos aquí, y de hecho trasladamos para la audiencia, son conceptos que pueda entender la gente y sobre todo que pueda dimensionar cuando estamos hablando del sistema energético en Paraguay, que no es como un plan que se va a desarrollar o lo que se nos viene dentro de 10, 15, 20 años, sino ya está básicamente a la vuelta, e incluso hay conceptos que se incorporan dentro del debate como crisis y todo ya, ingeniero, y pareciera que nos está dimensionando la situación. Sí, el tema energético realmente es un tema donde damos por hecho que tiene que estar nomás la energía eléctrica disponible para todos, ¿verdad? Convengamos que tuvimos esa gran suerte durante mucho tiempo debido a las grandes obras que se hicieron, a un proceso de expansión gigantesco que tuvo la ANDE en su momento, cosa que ya no es más así, ¿verdad? Convengamos. Y uno lee la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, y ve que el 99,7% de las viviendas en el Paraguay tienen energía eléctrica. Eso es algo muy importante, ¿verdad? Totalmente. Pero tenemos que trabajar fuertemente en el tema de calidad del suministro y sobre todo la previsión futura, ¿verdad? Porque llega un momento en que las posibilidades de abastecimiento tienen un límite.
Itaipú tiene una potencia instalada, Yacyretá tiene una potencia instalada y Acaraí tiene una potencia instalada. Más de eso no puede dar. Y el crecimiento de la demanda, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, está totalmente atípico. Convengamos que el crecimiento del consumo de Paraguay era atípico ya en el mundo. Veníamos con un ritmo de crecimiento de 7-8% al año. Y estos últimos años estamos creciendo a más de 10, estamos 11-12% de crecimiento. El año pasado inclusive el crecimiento en consumo de energía estuvo 18%, ¿verdad? O sea, realmente es inaudito, como escuché hoy que alguien dijo, ¿verdad? No, inaudito, ¿verdad? Fuera de todas previsiones, ¿verdad? Me consultaron justamente a qué se puede deber esto y bueno, por un lado que el país está progresando. O sea, la dinámica es que en la medida que el Producto Interno Bruto de un país crece, también crece en la misma proporción y el mismo porcentaje el consumo de energía eléctrica, menos en Paraguay, como yo digo. En Paraguay el PIB crece 3-4%, 2,5% de repente, y el consumo eléctrico crecía siempre 7-8%. Algo que tal vez por el rezago que tenemos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que si uno mira así los números, yo tengo alguna curiosidad ahí y suelo entrar a ver números. El Banco Mundial, por ejemplo, el consumo promedio del Paraguay per cápita anda en el entorno del 50-60% del consumo mundial per cápita. O sea, hay mucho para crecer todavía en consumo, ¿verdad? Y a lo mejor por eso es que nuestro crecimiento es más acelerado que el promedio del mundo, claro, o de otros países del mundo, ¿verdad? Pero eso lo obliga, que es bueno, dicho sea de paso, ¿verdad? O sea, peor es estar estancado. Eso lo obliga a todo el sector que requiera de inversiones fuertes. Son inversiones importantes, de una vida útil de larga duración. Estamos hablando que la infraestructura dura 30 años fácilmente o más, ¿verdad? Y las condiciones de financiamiento tienen que adecuarse a esas inversiones también, ¿verdad? Y todo el sector de suministro también, ¿verdad? O sea, de repente llega un punto en el que todo el sector de abastecimiento a servicios del sector eléctrico ya queda comprometido. Escucho de repente a los colegas y no hay capataces, por ejemplo, para llevar adelante todas las obras necesarias, ¿verdad? Claro. O sea, hasta eso de repente. Todo eso hay que prever. Ingeniero, me gustaría ahondar en algunos conceptos para ir desengranando también el tema de hoy, porque hay mucho que abordar todavía. Cuando hablamos de la estructura energética de un país, tenemos como 3 pilares básicos y en algunos estamos como un poco avanzados y en otros definitivamente no metimos todavía ni siquiera dentro del radar como algo que debería de ser ya inmediato, pese a algunos planes que se siguen hablando. Sí. Igual, la ejecución tiene su tiempo y pensar en proyectos gigantes y sobre todo lo que decías de financiamiento también requiere su tiempo. Así es. Eso es lo que no tenemos. ¿Podemos ir hablando de estos pilares y en qué situación está Paraguay, por favor, ingeniero? Bueno, lo que decís tenés razón, son 3 grandes pilares en el sector eléctrico y mientras estabas diciendo hay un cuarto. ¿Ah, sí? El consumidor. Es cierto. Nos olvidamos algo elemental, sí. Entonces, ¿qué pasa? En principio los grandes estamentos, vamos a decir, del sector son la parte de generación, que felizmente tenemos las 3 grandes centrales, ¿verdad? Acaraí, comparado con Itaipú y con Yacyretá, es chico, pero en términos mundiales es importante. Una central de 200 megavatios es importante en cualquier país del mundo. Después está la parte de transmisión, la parte que son las grandes líneas que llevan de las fuentes de generación hasta las subestaciones, que son los grandes cables en las torres que se ven por el campo, sobre todo. Y también después está la parte de distribución, que son las líneas que normalmente vemos en las veredas, ¿verdad? O sea, como digo, después está la parte del consumidor. Y hay un actor también en otros países, acá todavía no tenemos, que es el comercializador, ¿verdad? Que son los grandes compradores de bloques de energía y cosas por el estilo, que mejor lo dejamos de lado porque si no vamos a complicar demasiado ya acá. Y sobre todo que todavía no tenemos esa posibilidad aquí por ahora, ¿verdad? Yo creo que en 4 o 5 años más ya deberíamos incorporar también ese actor en el sector, ¿verdad?
Bueno, en la parte de generación, para hacerlo más corto, ¿verdad? Sí. Porque, así como dije, tenemos las 3 grandes centrales. Acaraí, que entró en servicio allá en el 1968, allá por el año 76, 7, si la memoria no me falla. Entró la segunda casa de máquinas de Acaraí, con eso llegó a una potencia cercana a los 190 megavatios de potencia instalada. Convengamos que cuando Acaraí, pues, hace poco accedía a unos papeles viejos, ¿verdad? Como dice Les Luthier, de tono amarillento. La demanda del Paraguay allá por el año 64 más o menos, que fue cuando se instaló la ANDE como ANDE, la demanda estaba en el entorno de 16, 20 megavatios aproximadamente. Que era nada. Cuando se abastecía por la central de Sajonia. Después, cuando se firmó el Tratado de Itaipú, la demanda era 52 megavatios. ¿Se imagina? Sí, o sea, en 10 años se duplicó, ¿verdad? Casi se triplicó. Y se estaba firmando un tratado de 12.000 megavatios en ese momento, ¿verdad? Y de esos 52 megavatios en el 53 ya se tuvo que ampliar Acaraí a 190 megavatios en el 76. Bueno, entonces fue ahí. Y ahí fue evolucionando. Después la primera máquina de Itaipú entró en el 84 y Yacyretá comenzó a funcionar en el 93, 94 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, eso permitió que durante casi, como veníamos de un nivel bajo, y lo que se habilitaba era importante y significativo, tuvimos un respiro, por llamarlo de alguna manera, de no necesitar pensar fuertemente en inversiones de generación casi durante 40 años, ¿verdad? Ahora sí estamos pensando ya en la necesidad de nuevas fuentes de generación. Desde luego, después vienen las líneas de transmisión, sí, que donde sí hubo una inversión importante, significativa, así como dije, se lleva a casi todas las viviendas del Paraguay, llega la energía eléctrica. No hablemos de calidad, que es otra cosa, ¿verdad? Y la posibilidad de expansión adicional, que también es un inconveniente en este momento. Hace poco leí que en una empresa en el Chaco están poniendo paneles solares debido a que la ANDE ya no abastece todo el requerimiento de ellos para su ampliación industrial. Y de ¿verdad? hecho es una práctica que van replicando muchas industrias. Está industrias. viniendo por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, transmisión. Ahí también hay que prever que en todo el sistema de transmisión, en general, principalmente, y en el de distribución si se puede, pero en el de transmisión sobre todo, siempre se tiene que tener el criterio que todas las instalaciones tienen que tener un respaldo. Eso significa que cuando una instalación queda fuera por el motivo que sea, mantenimiento, reparación, avería, vandalismo, que felizmente no tenemos casi nada, ¿verdad? Solo recuerdo 2 veces ahí las líneas de transmisión que pusieron explosivos, pero todas las instalaciones y los equipos del sistema de transmisión deben tener un respaldo. O sea, cuando ese queda fuera, el resto del sistema tiene que poder abastecer la carga que ese elemento estaba abasteciendo. En Paraguay no existe eso, ingeniero. ¿O hay en algunos lugares hay, en otros no tanto, ¿verdad? Por eso que de repente, claro, y más cuando estamos en la carga máxima, ¿verdad? Donde ahí todo el sistema está comprometido, que hasta ahora felizmente no pasó nada serio y crucemos los dedos que siga de esa manera. Pero esas son las inversiones también que hay que hacer de respaldo. Es como contratar un seguro médico, como dije una vez, estaba hablando con unos amigos, contratar un seguro médico, ¿verdad? Uno no contrata el seguro médico para usarlo, uno contrata el seguro médico para tener por si las moscas, ¿verdad? Claro. Uno no piensa en enfermarse a cuenta, voy a sacar rédito del seguro médico, no. Entonces acá también hay que hacer una inversión adicional que cuesta dinero. ¿Hay estimaciones de cuánto, ingeniero? Y eso es lo que está en el plan maestro de la ANDE, justamente prevé ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces esos equipos están ahí, de repente uno dice, está al 50%, al 30%, 40%, qué sé yo, ¿verdad? No, pero es para que en un caso de emergencia ese esté funcionando al 100% para abastecer lo que algo eventualmente pudo haber dejado de funcionar por el motivo que sea.
Bueno, y después está la transmisión que también, así como digo, se llega a casi todo el país. Ahora está con ese plan que comenzó ya hace bastante tiempo de sustituir los conductores desnudos por los cables ¿Esto es protegidos. transmisión o distribución? No, en distribución, ¿verdad? Distribución, correcto. Que también tiene su plan. Bueno, entonces vamos a la parte de transmisión, que es lo que realmente está en un informe que hizo el Instituto de Profesionales del Sector Eléctrico ahora, que en los últimos años, eso no quiere decir que sea solamente ahí, ¿verdad? Pero también en distribución es más o menos el mismo caso, de la proyección de la demanda que hace la ANDE. Se necesita cierta cantidad de obras para poder tener esa posibilidad de abastecimiento con esas garantías de suministro y esa calidad de suministro. Bueno, de esas obras proyectadas, lo que se prevé, lo que se está haciendo es cerca de la mitad, ¿verdad? Eso que permite seguir teniendo servicio de la misma calidad. O sea, no estamos evolucionando en calidad, en mejorar sustantivamente la calidad del servicio. Estamos bastante mejor que antes, ¿verdad? Pero todavía falta bastante que hacer, ¿verdad? Y esas son las obras que se dejan de hacer y que en algún momento hay que hacer. ¿Por qué? Porque si estaba previsto que para una cierta demanda X habría que invertir un cierto volumen de dinero, se deja de invertir esa parte, llega la demanda. Eso se puede duplicar incluso. Y entonces hay que... El plazo cada vez es más corto y las necesidades económicas son cada vez más grandes. Cuando digo económicas, realmente es el grande, técnicas, de abastecimiento, financiero, todo el conjunto de proyectos, ¿verdad? O sea, por eso digo de repente económicas nomás, pero en realidad es un conjunto de cosas, todos los proyectos, ¿verdad?, que hay que hacer. Entonces estamos un poco atrasados en ese aspecto, tanto en transmisión como en distribución. Y en generación, como digo, ¿verdad?, que estamos en ciernes de consumir toda la disponibilidad que tiene las grandes centrales, según las previsiones allá para el año 2030. Pero fíjense que hace 2 días fue la demanda máxima que tuvimos este año, y esa demanda máxima supera en 70 megavatios la demanda máxima prevista para este año. O sea, ya estamos atrasados también en ese pronóstico, ¿verdad? O sea, y ahí restas años también, ¿verdad? Ahí quiere decir que el horizonte se aproxima. Claro. O sea, nosotros estamos avanzando en el tiempo y el horizonte se aproxima. Quiere decir que el tiempo en el que se requieren de realizar las obras y los proyectos para evitar inconvenientes futuros cada vez es más corto. Esto vos decías, ingeniero, como parte del alto consumo, que va vinculado a, evidentemente, la evolución que han tenido las familias y, bueno, la adquisición de cosas que también pueden hacerlo por el aumento de sus ingresos y demás. Pero también hay un componente que de un tiempo a esta parte vino a presionar aún más la demanda, y corregime nomás, ingeniero, de las fábricas, que evidentemente están demandando muchísima más energía, y que eso también hace que se vaya acortando ese tiempo de horizonte que mencionas. Sí. El crecimiento de energía en todos los países es un síntoma que el país está evolucionando positivamente en términos económicos. ¿Qué significa? Se instala una nueva fábrica, contrata gente o mejora el ingreso de los trabajadores que están en otro lugar. Eventualmente, a su vez, esos trabajadores tienen mejores condiciones económicas y la consecuencia es que consumen más energía. O sea, quiere decir que el país está progresando. Compran más cosas, se requieren de más comercios. O sea, todo funciona bien. Gravísimo sería que realmente retrocediéramos en consumo de energía eléctrica, ¿verdad? O sea, claro. ¿no? Que es lo que pasó, que se redujo enormemente durante la época de la pandemia, ¿verdad? Y el crecimiento fue bajo. No dejamos de crecer, pero fue mucho más bajo del histórico, vamos a decir, ¿verdad? Pues nadie quiere de vuelta eso. O sea, y es algo bueno, ¿verdad? Y entonces, lo que sucedió ahora es el tema de las criptomonedas. Nosotros estamos acá en el edificio de Paseo de la Galería. Sí. Si uno analiza cuánto tiempo demoró en construirse este edificio, la verdad es que no me acuerdo. Vamos a poner 4 o 5 años aproximadamente, ¿verdad? Que fue un poco ahí el plazo. Bueno, 4 o 5 años para un consumo X. Una criptomoneda en menos de un año te instala 5 o 6 veces el consumo de este edificio.
Entonces sale totalmente fuera de las posibilidades de reacción, porque solamente para instalar un transformador de repente se requiere plazo de fabricación del transformador casi un año, ¿verdad? Para fabricar. Después está el proceso licitatorio, búsqueda de financiamiento, toda la historia, ¿verdad? Sí. Previa. Y una criptomoneda, ¿verdad? Hace todas sus no digo que todos hacen, varios a lo mejor consultan con ANDE primero, ¿verdad? Pero hacen todos sus requerimientos de contrato de máquina, contrato de su transformador, todo. Cuando tiene todo listo, bueno, me voy a instalar a Paraguay. Y en 6 meses, bueno, y no hay forma de reaccionar. Entonces ahí es donde sale un poco fuera de los parámetros la criptomoneda. Y también teniendo en cuenta que la energía del Paraguay en términos mundiales es extremadamente barata, ¿verdad? También una vez mirando así comparativamente los costos de la energía en el mundo, nosotros estamos en el número 20, ¿verdad? Más barato que nosotros están los países Dubái, Qatar, Arabia Saudita, Venezuela, y ese tipo, todos los productores de petróleo, ¿verdad? Pero después los que producen energía en Europa, en Alemania, por ejemplo, es 8 veces más caro que acá. Entonces uno de repente dice, bueno, Paraguay tiene una energía muy barata y claro, es un punto de atracción para ese tipo de inversiones que son de alto consumo eléctrico, ¿verdad? Y sí, y las criptominerías salen fuera de un parámetro donde uno puede estimar, bueno, cuántas minerías vienen y cosas por el estilo. El tema es que en los contratos que tienen todas estas, yo le llamo data center en realidad y no tanto solamente de criptominería, y después te explico por qué. Entonces un atractivo que vengan estos data centers a instalarse acá y consumir la energía abundante. Pero sujeto a contratos. Sujeto a contratos que fenecen todos, tengo entendido, el 31 de diciembre del 2026. O sea, el año que viene, a fin de año, en teoría, están todos, tienen que desconectarse todos estos consumidores, ¿verdad? Y hay una contraparte cuando falla el juego de palabras por parte de estos data centers, o no, ingeniero, en el sentido, consumimos esto, pero en realidad tenemos que darle a... ellos tienen una tarifa especial, sí, que es más cara que el promedio nuestro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que compensa el pago de Itaipú más algunas otras cosas, ¿verdad? O sea, tienen una tarifa especial en eso. Inclusive en una época amenazaron con irse porque se les subió la tarifa, todo. No sé cuántas se fueron finalmente, no tengo el registro de eso. Pero esa es la situación, ¿verdad? Vamos a ver, si se van, entonces tenemos un respiro adicional de un año aproximadamente de consumo. O sea, nuestro horizonte se aleja otra vez un poquitito del consumo, ¿verdad? Y si eventualmente ven cómo quedarse, y bueno, tenemos ahí. Igual, y digo data center, te explico por qué, porque conversando con algunos de ellos, no todos el 100% de su capacidad de procesamiento es solamente de criptominería. Algunos de ellos también están haciendo procesamiento de otro tipo de servicio de procesamiento de datos. ¿Cómo cuál no es, solamente ejemplo, criptominería. Pero que demandan igualmente ese nivel. No, es procesamiento, ¿verdad? Claro. Ponele, por decir algo, no digo que esto sea, ¿verdad? Sí. Pero ciertas transacciones que eventualmente Amazon quiere hacer, y bueno, se le ofrece la posibilidad de procesar acá en Paraguay, ¿verdad? Claro que eso también depende del tiempo de latencia que le llaman, ¿verdad? La velocidad de transmisión de datos que podremos ofrecerle. Pero ponerle que quieran almacenar muchos de sus datos más antiguos que son de uso poco frecuente, y bueno, se lo ofrece acá, pueden ustedes almacenar los datos. O los archivos de Google Earth, por decir algo así, ¿verdad? Le almacenamos acá los datos de ustedes y pueden acceder cuando lo deseen. Claro. Bueno, está ahí, ¿verdad? Entonces son ese tipo de cosas. Y los datos más inmediatos se ponen en centros de cómputo más cerca del usuario. Ingeniero, yo tengo una batería de preguntas y yo sé que Fabricio también confeccionó unas cuantas porque esto es de muchísimo interés. Pero antes del corte me gustaría que pudieras responder lo siguiente sobre justamente esto de los data centers y demás.
Asumo que de alguna manera cuando ANDE decide darle licencia a este tipo de compañías o empresas, asumo, digo, ahora creyendo que hace eso, un análisis de si realmente nosotros podemos darle este espacio o suministrarle este tipo de servicio a este tipo de empresas. Y lugares específicos también, de tal manera que no colisionen o no hagan colapsar, por decirlo así, también el sistema. Sí, ¿verdad? sí. Yo tengo entendido que la ANDE, o sea, conversando con los amigos que tengo ahí, ¿verdad? Sí. Que desde luego hacen el análisis de las posibilidades de abastecimiento Correcto. en tal o cual subestación. Y en general, por eso dije que los contratos tienen un plazo de vencimiento. 31 de diciembre, no me acuerdo ahora si es del 26 o del 27, pero tiene un plazo de vencimiento. Pero un promedio de 3 años, como una licencia por ahí, de 3 ¿verdad? años. Hasta ahí. Sí. ¿Verdad? Entonces de ahí tienen que desconectarse todos, ¿verdad? Se hace ese análisis, sí. Perfecto. Está bien, al menos respiramos por No, ese no, lado, ¿verdad? ahí, No es como libre albedrío, ¿verdad? Vení, talate, pero ya está. eso no quita también que independientemente de esa gran demanda, Sí. El consumo de los habitantes del Paraguay sigue creciendo de una forma... Y va a seguir creciendo. Y va a seguir creciendo porque, como digo, el que estábamos hablando de la cuarta parte Sí. del esquema, que es el consumidor, a él no le importa si hay posibilidad de abastecimiento o no. No, O sea, quiere recibir el servicio y paga por el servicio. Uno quiere mejorar la calidad de vida de su vivienda y mejora la calidad de vida de su vivienda, ¿verdad? Correcto. No instala un aire acondicionado más, compra una heladera, compra un congelador, una plancha más. Bueno, la plancha no es realmente baja el consumo, ¿verdad? Pues son más eficientes las nuevas planchas, pero en general esa cuarta parte, ese cuarto grupo del esquema eléctrico es un grupo al que no se le puede presionar y no se le debe presionar también, ¿verdad? Claro. Es la parte importante porque finalmente gracias a ellos es que se paga todo el consumo y se pueden pagar todas las inversiones. Sin embargo, no se puede abstraer de iniciar una campaña de concientización, de mejor uso, etcétera. Bueno, ¿verdad? de hecho la ANDE lanzó este recuerdo. sistema de doble tarifa y eso, que no sé cuánta gente ya se adhirió a eso. En Uruguay tienen sistema de 3 tarifas para las viviendas, ¿verdad? Donde a la madrugada es una tarifa realmente muy baja. Y bueno, ese tipo de cosas, claro que se puede. Ingeniero, te tenemos hasta el final del programa, Dale, ¿cierto? cómo no. Estamos con Guillermo Crouch, Ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. Vamos a seguir con él a la vuelta del corte. Sigues escuchando Economía 1000 y aquí brevemente compartiendo más información económica para luego seguir con nuestra interesantísima entrevista. Adelante, Fabricio. En el ámbito regional, América Economía informa que el presidente de Chile, Gabriel Boric, criticó las recientes decisiones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolas de intempestivas Sí. y advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para la economía chilena. Durante la visita del presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, Boric expresó su preocupación por la llamada guerra comercial de Trump, que ha llevado a la imposición de aranceles sobre diversas materias primas, incluido el cobre, un recurso clave para la economía chilena. A veces tenemos lapsus, intempestivas, una palabra medio rebuscada en la RAE, pero bueno, ahí está. Desde el ámbito ya nacional, ABC Digital informa que el gobierno de Brasil ha implementado un decreto que modifica las reglas de comercialización de la energía de Itaipú en su territorio. Esta medida permitirá que la empresa brasileña de participaciones de energía nuclear y binacional conocida como ENPAR constituya una reserva técnica financiera con el saldo positivo de la cuenta de comercialización de la binacional. De acuerdo con ABC, el decreto tiene como objetivo evitar aumentos en la tarifa de Itaipú mediante la creación de una reserva con el excedente de las ventas de energía de la usina. Dicho valor será aprobado anualmente por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. Esta cuenta de referencia se destina al pago del bono Itaipú, un crédito que se concede anualmente a los consumidores brasileños en sus facturas de electricidad. Y recordar que todos los días la consultora MF Economía e Inversiones realiza un análisis económico sobre temas puntuales. Fabricio también en el diario ABC y en esta ocasión, ¿sobre qué abordamos? El artículo de hoy aborda sobre cómo los gobiernos departamentales recibieron casi 1.700 millones en una década.
Bueno, se pueden destacar los 5 puntos claves, como es por ejemplo el crecimiento en términos nominales. Entre el 2015 y el 2024 las transferencias a gobiernos departamentales sumaron aproximadamente 1.700 millones de dólares con una tendencia de crecimiento en términos nominales, aunque esto tiene una variación relativa con relación al PIB. También se podría abordar el tema de que las fuentes de financiamiento diversificadas, como por ejemplo que los recursos provienen de diferentes fuentes, Prince, como podrían ser los royalties o el FONACIDE y demás factores que se realizan en concepto de estas transferencias. También habla un poco de cuál fue el pico máximo donde se realizaron las transferencias, que fue el año 2020, en periodo de pandemia, esto dado a la crisis de salud y a la crisis de educación a través de la pandemia, que se pueden, digamos, posicionar en los departamentos, digamos, de Gran Asunción o de departamentos del interior, ¿verdad? Y allí vimos el pico realmente de transferencia que hizo el Estado a las municipalidades. Así es. También, luego de este año se puede ver una reducción subsecuente en los años posteriores, como podría ser el 2021 y el 2023, donde estas transferencias disminuyen de forma realmente importantes en comparativa con el 2022. Y bueno, se hace una breve conclusión al final del artículo, donde se remarca la importancia de la gestión eficiente de los recursos en base a las necesidades departamentales que requiere el país. Y seguimos en compañía de Guillermo Crouch. Él es ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, hablándonos sobre el escenario y las potencialidades del sistema energético en Paraguay. Guillermo, tú sabes que Fabricio tiene varias consultas, así que yo le traslado con esa, porque estuvimos hablando en el corte sobre lo que íbamos a formularte, tratando de hacer una suerte de listado, limpiar todo lo que queremos preguntarte, y como nos quedan como aproximadamente 20 minutos, queremos aprovechar al máximo. Adelante, Fabricio. Señor Guillermo, estuvimos hablando de 4 componentes, los 4 pilares, digamos, los 4 componentes que forman los pilares de lo que vendría siendo la energía acá en Paraguay. De estos 4 componentes, ¿cuál es el que más está preocupando hoy en día? Y si se están haciendo y si se están analizando realmente, ingeniero. Sí. Bueno, a mí personalmente, y desde hace un buen tiempo a esta parte, veo que hay que trabajar más en lo que es generación de energía, nuevas centrales de generación de energía eléctrica, en el sentido que los plazos para implantar nuevas centrales de generación son grandes. El crecimiento, ¿de cuántos aproximadamente estamos hablando, ingeniero? Varía mucho eso del tipo de proyecto. Y vamos a tomar un ejemplo que lo tenemos ahí estudiado en el instituto, ¿verdad? Sí. El caso de Corpus, por decir, ¿verdad? Supongamos que se limpien todos los inconvenientes políticos que tiene la Argentina para implantar, que ellos tienen un problema en la constitución de la provincia de Misiones, prohíben nuevas centrales sobre el río Paraná, ¿verdad? Entonces, supongamos, todos los caminos se allanan entre la búsqueda del financiamiento, elaboración del proyecto, la parte ambiental, comenzar algo entre 11 años aproximadamente para instalar la primera turbina, ¿verdad? Y 4 años más, por ahí 3-4 años más hasta terminar toda la obra. Corpus tiene una potencia y cantidad de energía similar a la de Yacyretá. Estamos hablando de 3.000 megavatios aproximadamente. El crecimiento del Paraguay ronda entre 300 y 400 megavatios al año de crecimiento. Entonces, si uno divide todo lo que es Corpus entre 2, que es 50% para cada uno de los países, entonces queda 1.500 para el Paraguay, y nuestro crecimiento, si es de 300, que es ahora dentro de 10 años probablemente va a ser mayor el crecimiento de cada año, pero pongamos 400, entonces estamos hablando de un crecimiento de 4 años, 3-4 años, o sea, se tardó 12 años en hacer la central para el crecimiento del consumo de 4. Previsto en 4 años. Sí. Entonces ese es el concepto, ¿verdad? De hecho, el planteamiento que en algún momento seguimos impulsando, el de las pequeñas centrales hidroeléctricas, estamos hablando de centrales de 15, 20 megavatios aproximadamente, que se pueden hacer varias acá en los ríos internos del Paraguay. Ahí sí los plazos son también bastante más reducidos, en periodo de construcción de entre 1 año y medio o 2
Eventualmente en Brasil se hace eso, ¿verdad? Probablemente la primera acá en el Paraguay va a ser más que ese plazo, y una vez que se vaya tomando conocimiento, sí va a ser. Pero ahí estamos otra vez, ¿verdad? Tenemos la capacidad de cemento suficiente, hay la cantidad de camiones para todo eso, tenemos la metal mecánica para abastecer todo eso. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ver también, ¿verdad? Y establecer el mecanismo. El crecimiento de 400 megavatios, cuando uno habla, sí, es la mitad de una turbina de Itaipú, no es nada. Pero cuando se dice que es 2 Acaragüe, entonces cambia un poco el parámetro, y en realidad el crecimiento del Paraguay anda en el entorno de 2 Acaragüe cada año que hay que hacer. Hoy, claro, se trae más de las binacionales, Sí. ¿verdad? Que ya están instaladas. Pero dentro de allá por el 2030, 2028, 29, por ahí, cuando sea, ¿verdad? Sí. Ahí ya va a tener que estar funcionando algo, un sistema, un mecanismo que cada año permita instalar 2 Acaragüe al año, ¿verdad? Eso, como digo, en términos de paneles solares, son casi 500 hectáreas de panel solar al año. O sea, no estamos hablando de poca cosa, ¿verdad? No. De inversión estamos hablando algo entre 400, 500 millones de dólares al año. Si es algo hidráulico, estamos hablando de inversiones de 1.300 millones de dólares al año, eventualmente, ¿verdad? Con todos los procesos administrativos, ambientales y constructivos finalmente. O sea, los plazos de implantación son demorados, ¿verdad? Entonces, sobre lo que es transmisión y distribución, los plazos son un poco, no digo que sean menores, pero son un poco menores, y ya estamos entrenados a hacerlos, ¿verdad? Claro. El otro día estaba leyendo en una publicación en la revista The Economist, y me llamó la atención, porque en Inglaterra por lo visto están con algún tema también ahí. Sale que entre que se observa la necesidad de una línea de transmisión hasta que efectivamente está en servicio, pueden pasar entre 12 y 14 años. Imagínate, estamos hablando de potencias, sí. En Inglaterra, ¿verdad? Bueno, acá, desde que se inicia también el proceso, se pone en el plan maestro, se busca el financiamiento, y también te lleva 8 o 10 años eventualmente, ¿verdad? No es solamente la parte, se licita, no, previo a la licitación hay un trabajo enorme, ¿verdad? De estudios, de dónde se va a necesitar ese tipo de cosas. Sí. Bueno, y en generaciones también de ese estilo, ¿verdad? Generación, porque hay que buscar el lugar, el sitio adecuado. Primero hay que definir cuál va a ser la energía primaria, ¿verdad? La energía eléctrica es una energía secundaria, entonces una energía primaria, que llámese la hidráulica, la eólica, la solar, derivados del petróleo, gas natural, ¿verdad? O gas licuado de petróleo, o biomasa eventualmente. Hay que definir cuál va a ser la energía a la cual nos vamos a estar, y después buscar el lugar donde se va a instalar. Si es hidroeléctrica, y tiene que ser en el lugar donde está el agua y donde hay un desnivel adecuado para instalar, ¿verdad? O sea, ahí no hay mucho. Pero si es una central térmica eventualmente, también es difícil, ¿verdad? Siempre me acuerdo que cuando se quiere instalar una subestación cerca de un barrio, sale todo el vecindario en contra. Nadie quiere la subestación, ¿verdad? Entonces es un lío trabajar eso, y de repente te tarda 2 o 3 años, y a veces no se hace la subestación, como ya sucedió. En algunos lugares el rechazo del vecindario es tan fuerte para ciertos tipos de emprendimientos que finalmente se deja de hacer, ¿verdad? Se traslada eso a otro, y son años perdidos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en generación, donde las obras son más importantes, más masivas y abarcantes en términos geográficos también, no digo que vamos a tener otra vez un lago como el de Yacyretá, como el de Itaipú, son lagos pequeños, las pequeñas centrales hidroeléctricas. Ese sí es el potencial que tiene hoy por hoy Paraguay. Ese es un potencial importante que tiene, y ya hay estudios realizados, y ya hay una legislación que permite la inversión del sector privado, ¿verdad? En eso. Y hay gente dispuesta a invertir en eso también. ¿Y qué es lo que ataja o frena eso, ingeniero? La ley 3009 fue actualizada en agosto del año pasado, con la ley 7072/99, sí, que está en proceso de reglamentación, ¿verdad? Justamente estamos ahí con un grupo de gente viendo algunas cosas como para presentar al gobierno algunas propuestas de lo que debería contener la reglamentación, pero finalmente el gobierno es el que tiene que reglamentar. Es cierto. ¿Verdad? Entonces nosotros le vamos a acercar algunas ideas de lo que nos parece que hay que tener, y nos tenemos que poner de acuerdo en un montón de gente también, no es tan fácil el asunto. Sí. Bueno, entonces por ahí. Después está la ley que era la ley 6299, si la memoria no me falla también, que es la que permite la inversión en energías renovables no convencionales. Esa es una ley
la 3009 era cualquier tipo de energía, ¿verdad? Y después se hizo una ley específicamente para las renovables, entiéndase la solar, eólica, biomasa, biogás y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Por el potencial que tiene Paraguay o El porque se potencial está solar, ayornado a porque convenios internacionales? tiene conceptos diferentes de implantación, vamos a decir, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces esas leyes establecen las figuras de el autogenerador, el cogenerador, el generador específicamente para vender solamente, y el exportador de energía eléctrica, que es otra figura que también es muy interesante y que se puede usar, y el transportador, o sea, que alguien pague un peaje a la ANDE para transportar la energía de un lugar a otro. Son leyes bastante interesantes. Y según un último que estaba leyendo ahí, que le entrevistaron al presidente, hubo algunas dificultades en la aplicación de la ley esta de energías renovables, y parece que se tienen que modificar algunas cosas, sobre todo el plazo de concesión, que en la ley salió de 15 años y se quiere extender el plazo de concesión a 30 años, ¿verdad? De tal manera a que el retorno del capital sea durante un plazo mayor, y el costo de la energía resultante de la inversión, que finalmente es el producto, ¿verdad? Si yo tengo que recuperar la inversión en 15 años, el producto va a ser más caro. Sí. Si la concesión es de un plazo mayor, entonces el costo del producto final, que es la energía eléctrica, se diluye en más tiempo y consecuentemente es más barato, ¿verdad? Entonces, esas son las pequeñas modificaciones que hay que hacer, pues significa pasar por el Congreso de vuelta, ¿verdad? Entonces, otro tiempo también hay. Y otro tiempo, por eso digo, el horizonte está ahí, se nos acerca al horizonte porque el cuarto componente, o sea, los tres pilares que hablamos, generación, transmisión y distribución, los puede manejar el sector involucrado. Claro. El cuarto no lo maneja, ¿verdad? O sea, el consumo de la gente es el consumo del consumidor y punto. Entonces, ahí es donde hay que acelerar esos procesos de tal forma a tener listo que cuando se necesite esté disponible para su uso. Y otro tema también que hay que alertar es que las nuevas inversiones en generación van a tener un valor diferente a los que tienen las centrales que tenemos, que en este momento son centrales totalmente amortizadas en términos financieros. Itaipú pagó su última cuota en febrero del año pasado. Sí, bueno, Yacyretá no sé cómo anda, en algún momento se va a tener que arreglar la situación de Yacyretá, pero en este momento se pagan valores, por así decir, ficticios. Ahora se estableció un valor de $28 el megavatio hora, ¿verdad? Pero esos son valores que muy difícilmente se puedan repetir con inversiones. ¿Por qué, ingeniero? Porque tienen demasiadas ventajas, tienen exenciones impositivas, tienen en su momento, como estamos hablando en los años 70, sí, ¿verdad? Cuando se establecieron los parámetros de construcción, primero los precios de los terrenos eran mucho más baratos, tienen exenciones impositivas por todos lados, tienen ventajas arancelarias. Entonces, hoy en términos internacionales, por lo menos lo que leo, ¿verdad? Son valores de generación de energía eléctrica diferentes, más altos que los que tenemos. Por ejemplo, te dicen, la central solar en tal lugar supuestamente le ofrece energía a $25 el megavatio, ¿verdad? Pero ¿cuándo? Dentro de 5 años, cuando se instale. Claro. Entonces te dicen, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años, pero él dice que va a estar, ¿verdad? Entonces todo esto que ofrecen de repente precios muy bajos, nunca se sabe después que se terminó bien o qué pasó por el camino. Y en la parte hidráulica, sí, en los precios internacionales también son más altos que los que tenemos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tenemos la gran suerte de tener una masa de energía enorme, derivado tanto de Itaipú como de Yacyretá. Estamos hablando de casi 50 millones de megavatios hora, que va a tener un costo bajo. Entonces lo nuevo que se va agregando, aunque tenga un precio un poco más alto, no va a ser tan significativo, por lo menos durante muchísimo tiempo, y vamos a seguir teniendo energía de costo bajo nosotros en Paraguay, ¿verdad? Felizmente. Eso es categórico, ingeniero. Digo, porque cuando uno empieza a ver el juego de la oferta y la demanda, y obviamente lo que escasea tiene un precio mayor, y cuando vos decís el costo de Paraguay va a seguir siendo bajo, eso podemos decirlo hoy. Sin embargo, en el hipotético caso que cambie el escenario, ¿se corre el riesgo o no, ingeniero? Y sí, estoy tratando de aplicar un poco de teoría ahí, ¿verdad? Fíjense que en los países donde está la figura del comercializador, ¿verdad?
ahí en realidad se tienen dos regímenes. Uno, el régimen de contrato. O sea, yo tengo un contrato de abastecimiento de energía 2, 3 años, 5, 10, lo que sea, ¿verdad? A este valor. Y hay un excedente, un margencito de otro que se cotiza en la bolsa. Sí. Por decir, el partido de fútbol Chelsea-Manchester, por decir algo, ¿verdad? Sí. Por algún motivo, en vez de que sea el domingo a las 4 de la tarde, pasó el sábado a las 5, sí, que estaba totalmente fuera. Quiere decir que el que tenía previsto que todos los televisores estén prendidos, yo no sé si el Chelsea-Manchester, digo los nombres porque escucho, ¿verdad? Sí. Pero que todos los televisores estén prendidos el domingo, ahora pasan a estar prendidos el sábado. Entonces la demanda adicional del sábado es enorme. Y alguien tiene que prever que va a haber energía suficiente para todos esos televisores. Claro. Bueno, entonces le tiene que llamar a todos los generadores cómo viene la mano. Y bueno, está justo el que tenía previsto hacer mantenimiento el sábado y ese no puede ofrecer, ¿verdad? O tiene que posponer o tiene que comprar combustible adicional. Entonces él dice, mira, yo te puedo dar el sábado, pero a tal precio. Claro. ¿Verdad? No más aquel que te pacté para el domingo. El domingo sí yo tenía previsto ofrecerte a este precio, ahora que es urgente, tal precio. Bueno, ahí es donde entra la oferta y la demanda. Tenemos la suerte que tenemos las dos grandes, no sé cómo va a salir la negociación del anexo C, ¿verdad? Pero lo que viene hasta ahora es un precio fijo de una tarifa que dura un año y ese es el precio base, vamos a decir, de lo que tenemos. Y probablemente pienso que va a seguir de una forma similar a esa, por lo menos gran parte de la energía va a tener un precio fijo relativamente bajo porque los costos de Itaipú y de Yacyretá, bueno, Yacyretá no tanto, pero de Acaraí también son bajos, ¿verdad? Entonces, ahí. Y sí, en algún momento, cuando haya muchos actores, muchas pequeñas centrales hidroeléctricas, muchas centrales solares, se imagina, uno tiene una central solar, por decir, en Santa Rita, por decir, ¿verdad? Tengo una central solar ahí importante, qué sé yo, la abastezco a la zona, pum, me vienen 3 días de lluvia. Alguien tiene que abastecer. Es cierto, ¿verdad? esa zona. Bueno, ¿cuánto cuesta? Y ahí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a tener que negociarse ese momento. Estamos hablando de dentro de 5, 6, 7 años o 10 eventualmente, ¿verdad? Me estoy adelantando mucho a lo mejor a ese tipo de situaciones. Pero sí hay una... con estas dos leyes, que fue el inicio de toda esta conversación, sí. Con estas dos leyes hay una posibilidad muy importante que el capital privado pueda invertir en nuevas fuentes de generación, vendérsela a, en este caso, las leyes permiten que esa energía generada se pueda usar en otro lugar del país por los inversionistas en ese lugar, o eventualmente venderla a la ANDE, o eventualmente exportar en el caso que se consiga un comprador en el exterior, ¿verdad? Pero hay... Y estamos hablando de inversiones importantes, como les dije. Si es solar, son 500 millones de dólares al año. Pesos más, pesos menos. Si es hidráulica, estamos hablando de algo así como 1.300 millones de dólares al año. Y si es térmico, es algo intermedio entre ellos, pero después está el costo del combustible, ¿verdad? Claro. Que cada año hay que comprar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que el Estado no cuenta con esos recursos. No, eso indefectiblemente de todo lo que estamos hablando, la participación del sector privado en esto es imprescindible. Claro. Creo que leí un artículo el otro día, es importantísimo y yo diría hasta fundamental para que se puedan llevar adelante. Solamente el hecho de aumentar la cantidad de posibilidades de hacer proyectos, ¿verdad? La ANDE tiene un grupo que hace los proyectos y que hace los proyectos normales, ¿verdad? Los privados, no sé cuántos son, 5, 10, 15, ponerle, ¿verdad? Empresas adicionales, entonces se multiplica, se expande la posibilidad de hacer proyectos, se expande la posibilidad de buscar financiamiento y se expande la posibilidad de llevar adelante los emprendimientos. Ingeniero, con esta pregunta, como vamos cerrando y quedaron pendiendo muchísimas otras. Vengo otra vez. Claro que el café sí. Está muy rico. Claro que sí. No, de hecho debemos fijar luego un bloque contigo de manera mensual para ir actualizando y más todavía con miras a lo que va a ser la renegociación del anexo. O sea, así que también es otro componente que vamos a seguir analizando, porque al final va a definir nuestro presente y futuro, ¿verdad? Que ya está básicamente una buena parte por lo menos. Así es. Ingeniero, si tuviéramos que ponerle un número y de acuerdo a los datos y proyecciones y análisis que hace la Administración Nacional de Electricidad en materia de estos componentes de los 3 principales, sin meter el cuarto que habías mencionado, me parece muy interesante, ¿cuánto es el requerimiento
de inversión que se necesita en Paraguay para, de alguna manera, no sé si subsanar toda la situación, porque creo que no se podría hacer, pero al menos mitigar un poco? La verdad que no dejamos porque eso creo que en algún momento lo hicimos en algún programa pasado, ¿verdad? Pero el programa de inversiones que tiene la ANDE, el Plan Maestro, establece un volumen de inversión aproximadamente entre 650 millones de dólares al año. ¿Verdad? ¿Para los tres componentes? Para los dos componentes, transmisión y distribución solamente. Ajá. Generación es otra cosa. Generación es los Otra volúmenes historia que estábamos hablando. Sí. Ya son, la ANDE establece en su plan maestro de generación 3.500 millones de dólares al año, 3.500 millones de dólares en total hasta el año 2040. En 20 años, ¿verdad? De los cuales todavía no se ejecutó nada. O sea, estamos hablando que esos 3.000 millones se tienen que ejecutar en un plazo mucho más corto. Pero también tengo entendido que están haciendo un nuevo plan, una nueva proyección de la demanda, y probablemente las diferencias van a ser más grandes. O sea, hasta el 2040 se va a necesitar una inversión mayor que 3.500 millones. Uh-huh. Bueno, entonces estamos hablando a ponerle 300 millones en promedio de generación, por decir algo, ¿verdad? Sí. Entonces son 600 millones de dólares en transmisión y distribución y unos 300, 400 más a partir de ahora, claro, ¿verdad? Que tenemos excedentes. El día que no tengamos excedentes son esos valores que estaba diciendo. Entonces estamos hablando casi de 1.000 millones de dólares anuales de la necesidad de inversión. Y si uno analiza los números de la ANDE factura algo en el entorno de 800, 900 millones de dólares anuales. Pero ¿verdad? De eso obviamente y de hay eso una de parte gastos importantísima se va a la compra de energía de las binacionales, casi la mitad. Ajá. ¿Verdad? Un 10% de eso aproximadamente va para recursos humanos. Ahí entra uniforme, horas extra, viático, todo, ¿verdad? ¿Sí? Recursos humanos. Otro, no es, estamos hablando en números fáciles de recordar, otro 10% aproximadamente en costos financieros. O sea, hay que devolver los bonos, los financiamientos de la banca multilateral, todo eso ahí con RAR, ¿verdad? Entonces estamos hablando ya de que se fue la mitad, más 2 veces 10, estamos cerca de 70, y con el resto hay que hacer mantenimiento, reparaciones. Financiamiento con recursos propios y no finalmente existe. 600 millones de obras nuevas. Okay. O 1.000 millones si incluimos generación, ¿verdad? Claro. Porque aunque haga el privado, la ANDE está usando, ahora vi que está lanzando varias licitaciones por el método leasing. Ajá. El sistema de leasing también es muy interesante porque le da una agilidad enorme, ¿verdad? Se lanza la licitación de leasing, quiere decir que el que gana esa licitación es el encargado de buscar el financiamiento, hacer el proyecto, construir, y una vez que está terminada la obra, comienza a cobrar, ¿verdad? Ahí hay que buscar también sistemas que permitan que el leasing sea de un lapso más largo, que 10 años es lo que venía la costumbre de ANDE en esto. Habría que poder extender a 10, 15. Yo no sé si el sistema financiero del Paraguay permite eso, ¿verdad? Para obras de 20, 30 o 40 millones de dólares eventualmente. Pero es un sistema rápido. Pero hay que devolver ese dinero por también, supuesto, ¿verdad? En algún momento. Bueno, entonces, todo eso hay que tener en vista. ¿Y bajo esta figura la ANDE viene haciendo proyectos? Sí, ya hizo varios. ¿Y tuvo su éxito? O... Perfectamente. Fíjense que, por ejemplo, y espero que no acerten un ratito, ¿verdad? Pero fíjense que, por ejemplo, si con la banca multilateral, llámese BID, KfW, Banco Mundial, el que sea, ¿verdad? Tenés, entre que vienen a identificar los proyectos, se negocia, se tiene que aprobar en el directorio de la banca multilateral, después se tiene que aprobar en el Congreso el financiamiento, ya pasó 2 años. Sí. Después se puede licitar, ¿verdad? Y después recién se construye. Bueno, con el leasing, se lanza el leasing, ya nomás. Sí. 1 año de proceso de licitación, se cierra el contrato, se construye, y el periodo de construcción y se comienza a pagar ahí recién. En este caso la ANDE es la que termina pagando, claro, imagino, no, siempre cuotas, la ANDE, ¿verdad? Siempre la ANDE paga las cuotas del leasing. Interesante esa figura. Es muy interesante, muy interesante. Y la ANDE tiene algo así como 7, 8 proyectos, o 9 eventualmente, ¿verdad? Algunos terminados y otros en terminación de pago de las últimas cuotas. Al menos para necesidades como la que tenemos ahora, que es justamente tiempo es lo que nos... Por eso digo, para la urgencia que tenemos en este momento, ¿verdad? Y esa figura es, la participación del sector privado en esto como entidad
de generación de proyectos, de financiamiento y de ejecución es fundamental. Ingeniero, un gusto tenerte en el programa. Que tengas un excelente jueves. Ya, muchas gracias, muy amable. Muy, a muy todos los interesante, escuchas, como ¿verdad? siempre. No, demasiado interesante. Ojalá que no les haya asustado con algunas de las cosas que digo, ¿verdad? No, ingeniero. Yo creo que ya tenemos que empezar a incorporar porque ya no tenemos tiempo. Sí. Fabricio, ¿con quién estuvimos hoy? Estuvimos con el señor Guillermo Crouch, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas, hablando del escenario y las potencialidades del sistema energético en Paraguay. Le decimos a la gente que mañana nos reencontramos puntualmente a las 11. Vamos a irnos a explorar el sistema productivo mañana con un invitado también aquí en Piso. Que tengan un excelente jueves. Excelente jueves. Hasta luego. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.